Amigos, aquí me ven llegando a la película Hereje. Sí, esta película que me recibieron con palomitas, bebidas y entrando a esta fan premier. Y aquí yo feliz con mis palomitas. Les quiero invitar a este comentario. Va a ser larguito, así que decidan si creerme o no. Pero aquellos que deciden creerme y seguir este comentario, los invito a que se queden, porque aquí va y está muy bueno. Este año se cierra con una película de misterio de terror psicológico, Hereje. ¿Quién diría que el galán de los 90 y el comediante del 2000 como Hugh Grant se convertiría en un nuevo Norman Bates, al puro estilo Psicosis? En una casa y una mujer inexistente serán el escenario del terror y suspenso de esta película. Por lo general, las películas de terror solemos ver a sacerdotes, monjas y siempre el misterio del dogma del catolicismo ha sido usado en films de terror, como en el caso del Exorcista, La Profecía, El Exorcista del Papa o La Monja, y la lista es larga. Sin dejar de lado la fe cristiana, esta vez son los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días quienes serán los protagonistas de esta nueva película de terror. Quizás muchos se han preguntado qué les pasaría a los misioneros si en su cacería por la evangelización se encontraran con un nuevo evangelizador de la duda. No hay peor cosa en la vida que la incertidumbre. La duda es en sí el mayor de los miedos del ser humano y puede causar hasta la locura. Muchos son los que hablan y estudian esta película por sus diálogos, pero en realidad es bien simple. La película solo se trata de una sola cosa, y es por la cual los miembros de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamados como los mormones por el Libro de Mormón, suelen destacarse: el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elección en nuestras vidas, el saber elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto o incorrecto. Es lo que define al ser humano de un animal, pues el poder del raciocinio y el control sobre sí mismo es lo que nos hace un ser de luz. El albedrío es un principio eterno. Dios nos ha dicho por medio de sus profetas que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo. También somos libres para elegir el cautiverio y la muerte como resultado de seguir a Satanás. Esto fue escrito en 2 Nefi 2.27 del Libro del Mormón. Así, la película se irá desarrollando paso a paso en un cuestionamiento constante tanto de los protagonistas como del espectador. Hagamos una pequeña introducción a la película. En una ciudad remota de los Estados Unidos, cerca de las montañas a las cuales no se menciona, se encuentran dos hermanas misioneras de la Iglesia de los Santos Últimos Días. En su agenda se encuentra una dirección del Sr. Reed, quien ha solicitado su visita para saber más de la iglesia. En una tarde de invierno, al llegar a la casa de Mr. Reed, las hermanas son invitadas a pasar a protegerse de la lluvia. La costumbre de la iglesia es que las hermanas no pueden pasar a la casa de un hombre solo, pero Mr. Reed les dice que su esposa está en la cocina cocinando un pie de arándanos. Al sentir el aroma y el cortés encanto del dueño de casa, acceden a entrar. Al principio todo empieza muy bien y tanto las misioneras como el dueño de casa se sienten muy a gustos juntos. Sin embargo, la conversación irá subiendo de tono, convirtiéndose en un bombardeo de mensajes y preguntas que cuestionan la fe de las misioneras. Mr. Reed es un gran intelectual y aparentemente un erudito de las religiones. Sin embargo, las preguntas se empiezan a poner más y más incómodas, al punto que los espectadores en el cine comienzan a sentirse incómodos por la situación. Pero ya es muy tarde. Las víctimas han sido atrapadas en una telaraña de mentiras y engaños que resulta muy difícil de salir. Para muchos en la película hay dos víctimas atrapadas enfocándose en las misioneras, pero en realidad hay tres víctimas atrapadas en la casa. Mr. Reed es el captor, pero también es el captivado por su propio dolor, pues el conocimiento exhaustivo de la religión ha sido tan grande que las verdades han confundido no solo su mente, sino también su alma, que se ve atrapada y sin escape. Él quiere creer en la fe y anhela con todas sus fuerzas, pero la fe no es razonable ni tiene lógica. La fe es algo que se siente en el alma. Sin embargo, su alto conocimiento de las religiones del mundo han anulado ese sentimiento de la fe, ya que la lógica supera la causa.
lo cual queda comprobado en el epílogo de la película cuando se ve sometido por una oración, que aunque la hermana Paxson le dice que no hay ciencia que compruebe el milagro de la oración, sí ayuda al consuelo del alma. El film es un film simple con 3 personajes principales que sostiene una película con gran fuerza. Es un film que hace que la audiencia se cuestione y por sobre todo nos preguntamos las razones por las cuales vale la pena vivir. Porque a pesar de que Mr. Reed a menudo dice que la religión es solo una forma de manipulación y control de la verdad, pero en realidad el más engañado es él mismo, porque es quien más cree en Dios y quiere ver sus milagros. La película sigue bastante fiel a los detalles de la iglesia, como en el detalle que lleva el anillo la hermana Paxson. En ese anillo está engravado el HLJ, que se suele entregar en la primaria y significa haz lo justo. Y tiene una promesa: les prometo que si constantemente deciden hacer lo justo o lo correcto, recibirán la felicidad eterna. Otro detalle es la ropa interior de la hermana Paxton, quien como misionera lleva el gamber de protección ante la maldad. También, si se fijan en el detalle, cuando Mr. Reed les sirve una soda o una Coca-Cola, ellas no lo toman porque se suele llevar la palabra de sabiduría, en la cual se considera que el café y el té no son beneficiosos para el cuerpo humano. Los misioneros tienen unos códigos personales de obediencia de su propia protección, a los cuales le llaman la Biblia Blanca. En este registro de visitas con horarios y como norma, la hora de llegada a casa debe ser antes de las 10. El elder Kennedy, seguramente el elder encargado de la misión de la iglesia, al notar que las hermanas no han retornado a la iglesia, al final del día, para cerrar su agenda y completar una oración, comienzan a preocuparse por su destino y comienzan a buscarlas. La película está dirigida por Scott Beggs y Brian Woods. Tiene una duración de 110 minutos y la banda sonora de Chris Balcony es electrizante. Te pone los pelos de punta, te pone ahí en la butaca nervioso de qué va a ser y qué va a pasar en lo siguiente. Cuenta con un elenco de Hugh Grant que está extraordinario y no me sorprendería que tuviera una buena nominación, Sophie Thatcher y Chloe Itts. Hugh Grant demuestra una vez más su capacidad de reinventarse como actor. En este papel logra sumergirse por completo en un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Su interpretación es hipnótica, llevando al espectador por un viaje de tensión y vulnerabilidad, lo que sin duda lo posiciona como una fuerte contendiente para los Globos de Oro. En este rol podría marcar un punto de inflexión en su carrera, consolidando aún más su legado como uno de los actores más versátiles de su generación. Por otro lado, Sophie Thatcher y Chloe, las jóvenes promesas, brillan en sus papeles como las misioneras atrapadas en el dilema, que las confronta con sus creencias más profundas. Ambas entregan una actuación conmovedora y llena de autenticidad, aportando una frescura y sensibilidad que enriquece la narrativa de la película. En cuanto a Scott Beggs y Brian Woods, su dirección y guión son un testimonio de su talento emergente y logran sostener una trama intensa con tan solo 3 personajes principales, un escenario limitado y un guión cargado de simbolismos y tensión psicológica. Su capacidad para crear atmósferas claustrofóbicas y cuestionamientos existenciales es admirable, dejando claro que son nombres a seguir en el cine contemporáneo. Es un film que destaca no solo por su historia que cuenta, sino porque el nivel de compromiso de sus intérpretes y la visión creativa de sus realizadores. Bueno, espero que les haya gustado mi comentario y se suscriban a mi canal de Positiviva. Nos vemos hasta el próximo comentario de cultura y espectáculo.